en dulce nombre de Culmí. También en la plataforma de Facebook, usted nos puede ver en la plataforma de Facebook, estamos en el aire, así con el propósito claro y perfecto, día tras día, de llegar a donde usted está, en su casa, en el trabajo, en el lugar donde usted se encuentre, y llevarle cada vez más el bendito mensaje de la palabra de Dios. Recuerde hermano, recuerde amigo, palabra que edifica, palabra que transforma, palabra que cambia nuestras vidas todos los días, a toda hora, en todo momento, en todo lugar. El propósito de Dios es salvarte, darte salvación y vida eterna. Hace más de 2000 años Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí para darnos salvación y vida eterna. Hoy somos salvos gracias al Señor, gracias por esa gracia, por ese don inefable de parte de Dios para nuestras vidas, y pues predicamos la palabra. Queremos cumplir con la gran comisión que Cristo dejó. Es una responsabilidad inherente en todo creyente el predicar la bendita palabra de Dios. Recuerde, palabra que edifica, palabra que transforma, palabra que cambia nuestras vidas. Está con ustedes el pastor Juan Pablo Reyes Silva, pastor de la primera iglesia evangélica y reformada aquí en Trujillo, Colón, predicando siempre el bendito mensaje de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Recuerde, es un tiempo especial de gloria, de poder, de unción, de alabanza, de adoración y de exaltación a Cristo. El nombre de Cristo sea exaltado, el nombre de Cristo sea glorificado. Hoy, mañana y siempre. Contabilizamos las 8:13 y queremos llegar delante de ustedes con una palabra poderosa. El tema de hoy se llama el fruto del Espíritu. Bueno, algunos no entienden, pero hoy van a entender. Antes de estar en Cristo, nuestra vida era una vida sin Dios, una vida bajo el dominio del pecado, bajo el dominio de la carne. Había un gobierno en el interior tuyo y mío que nos llevaba de manera directa a vivir una vida contraria a la que Dios ha establecido para tu vida y para la mía en su bendita palabra. ¿Por qué ocurre esto? ¿O por qué ocurría en nuestras vidas? Porque todos nacimos en pecado. Porque desde lo que pasó en el huerto del Edén, la transgresión a la ley de Dios establecida en el huerto del Edén, Dios separó al hombre y a la mujer del huerto del Edén, y desde ese momento quedamos separados de Dios. Y desde ese momento la raza humana cayó en desgracia, o cayó fuera de la gracia de Dios. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Así que el pecado ha causado estragos enormes en la vida del hombre, en la vida de todo ser humano. Hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Pero cada vez más Dios quiere restaurar tu vida y la mía, llevándonos a una vida espiritual plena, total y completa, donde podamos, sí, tener una relación con Dios, donde podamos, sí, participar de todo lo de Dios. Dios quiere restaurar todo. Dios quiere cambiar, transformar, renovar tu vida, eliminar y quitar el pecado de tu vida para que puedas ser una persona que sí puedas participar en todo lo de Dios. Para esto solo se puede de una forma: teniendo una vida espiritual, teniendo un acercamiento con Dios, viviendo para Dios. Para eso se nace de nuevo. Hay un renacimiento, el nacer de nuevo, y poder entonces, a partir de ese momento, poder vivir o tener una vida espiritual. En el libro de San Juan, capítulo 3, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. San Juan, capítulo 3, dice la palabra de Dios: había un hombre
de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire qué importante. El apóstol Pablo más adelante dice: por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios por culpa del pecado. Pero ahora podemos ver un plan diseñado de parte de Dios, donde el ejecutor es Cristo y que llevó a cabo la misión establecida por Dios de morir por nosotros en la cruz del Calvario, para redimirnos del pecado, de la maldad, de la condenación eterna y darnos vida eterna. Que podamos entonces acceder y participar de la gloria de Dios por siempre. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces ya el plan diseñado por Dios se lleva a cabo a través de Cristo. Nicodemo, un hombre principal, eso significa Nicodemo, llegó de noche con curiosidad enorme y le dice: Rabí, que significa maestro. Sabemos que viene de parte de Dios, porque solo el que hace estas señales puede venir de parte de Dios. Milagros, sanidades, prodigios, portentos, todo tipo de bien, solo hecho por Cristo, que Cristo vino con poder y gloria. Por eso en el libro de San Juan 1:14 dice: y el verbo se hizo carne y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Y también vemos en el versículo 18, San Juan 1:18, que dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo del Padre lo ha dado a conocer. ¿Quién? Dios, Cristo, ha dado a conocer al Padre. Y ahora podemos ver que Nicodemo, con mucha curiosidad, llega donde Cristo y le dice: sabemos que vienes de parte de Dios. Tenía convicción, tenía seguridad, tenía certeza Nicodemo de que sí, Cristo venía de parte de Dios, por los milagros, por las sanidades, por los prodigios, por los portentos, por todo el bien que Cristo hacía, nunca antes hecho, nunca antes visto. Poder real, poder verdadero que viene de parte de Dios a la vida del hombre, hacer bien al hombre. Y Jesucristo simplemente le contesta: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo quedó absorto, estupefacto, quedó anonadado, como dicen, con la boca abierta. ¿Y esto qué es? ¿Acaso puede entrar otra vez un hombre en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo le estaba dando los parámetros establecidos por Dios para poder acceder al reino de los cielos. Había que nacer de nuevo. ¿Pero cómo? Si físicamente ya nacimos. Lo que Jesucristo estaba diciéndole: hay que nacer en el Espíritu. Hay que nacer a una vida espiritual, a través de un arrepentimiento, a través de pedir perdón, a través de convertirnos a Cristo. Eso es nacer de nuevo. Y a partir de ese momento, el espíritu tuyo queda conectado con el de Dios. Y hemos nacido espiritualmente. Y por lo tanto, eso es nacer de nuevo. Y ahora, naciendo de nuevo, podemos conectarnos con Dios. Podemos agradar a Dios. Podemos vivir para Dios. Podemos consagrarnos a Dios. No hay otra forma. No es a través de actos religiosos ni de ritos. Es a través de un arrepentimiento sincero, de pedir perdón, de convertirnos a Cristo. Una conversión real y verdadera. Porque muchos hay convertidos, pero pocos convencidos. No es religión, porque la religión no salva.
quien salva es Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así, queridos hermanos, bien importante poder entender la importancia, lo determinante que es nacer de nuevo para poder vivir una vida espiritual, para ser cristianos reales y verdaderos, no solo de palabra, no solo de apariencia, sino en verdad. Y en verdad significa nacer de nuevo, un arrepentimiento original y genuino, y empezar a vivir para Cristo. Aquella mujer samaritana tuvo un encuentro personal con Cristo. Su vida no era nada fácil. Y la mujer samaritana llegó al pozo de Jacob. Cristo ya estaba ahí. Cuando Cristo llega, le dice, dame de beber. Y la mujer queda, como tú, siendo judío, me pides a mí agua de beber, sabiendo que judíos y samaritanos no se llevan. Jesucristo le dijo, si supieras, como muchos no saben o como muchos no entienden, si supieras el don de Dios y quién es que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. No, pero Señor, dice, ¿dónde está esa agua? ¿Cómo hago para sacarla? La mujer todavía no entendía, como Nicodemo, que estaba viendo las cosas desde el punto de vista físico y no lo estaba viendo desde el punto espiritual. Y por eso la mujer no entendía. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Quién obtiene esta agua que salta para vida eterna? El que nace de nuevo. Porque a partir de ese momento su vida cambia. Porque a partir de ese momento su vida es transformada. Y entonces viene a tomar posesión de su alma, de su espíritu, de su cuerpo, el Espíritu Santo, el agua viva. Para poder vivir una vida espiritual plena, cuando hay una dirección total y completa, un gobierno del Espíritu Santo en tu vida, todo cambia, todo mejora. En relación a Dios. Te santificas, te consagras. Vives para Dios. Y esta mujer era marginada porque era una mujer que la consideraban de lo peor. Porque la gente la juzgaba por la situación o por los pecados de ella. Jesucristo no. Jesucristo más bien le fue a ofrecer agua viva. Solo te quiero decir, hay esperanza en Cristo Jesús. Él te ama, Él quiere lo mejor para tu vida. Cada vez más, Él está anhelando y deseando bendecirte. Solo en Cristo podemos tener esto, agua viva. Y nuestra entrada al reino de los cielos es a través de Cristo. Nuestra entrada al reino de los cielos es a través de Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Según de Corintios 5:17 dice, de tal manera, de tal forma que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay un cambio trascendental en la vida
del hombre. Tito 3:5 dice de la siguiente manera: Tito 3:5 dice de la siguiente manera: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Aquí podemos ver una vida espiritual, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por la renovación hay un cambio trascendental en tu vida y en la mía cuando venimos a los pies de Cristo. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nacemos de nuevo. ¿Nacemos a qué? A una vida espiritual, porque ya hemos nacido físicamente, pero ahora nacemos espiritualmente y estamos en Cristo. ¿Para qué? Para vivir una vida espiritual, para ser liberado de aquellas cosas que eran contrarias a la voluntad de Dios y empezar a vivir o a escribir una nueva página en Cristo Jesús. Así de sencillo. Hermano, si usted está en Cristo, está en el camino correcto. No se aparte, ni a derecha, ni a izquierda. Procure cada vez más vivir una vida espiritual plena, total y completa. ¿Y cómo la viviremos? En el Espíritu. En el Espíritu. No hay otra forma. En el libro de Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo nos dio vida? Naciendo de nuevo. ¿Naciendo cómo? Espiritualmente. Por eso Nicodemo quedó que no entendía, que no comprendía. Para él estaba como en shock. ¿Y esto cómo es? No entiendo. ¿Será que tengo que volver a entrar al vientre de mi madre? Jesucristo le dijo: tú, siendo maestro de la ley, ¿no entiendes estas cosas? Pero gracias que Dios nos da la revelación perfecta a usted y a mí para poder entender la importancia de nacer de nuevo, por la importancia de vivir en el Espíritu. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, vida anterior, tuya y mía, ahora que estamos en Cristo, en los cuales tiempo pasado anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Aquellos que no están en Cristo. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que hoy están rechazando a Cristo. Pero usted y yo ahora estamos en Cristo. Somos hijos de obediencia. Estamos y tratamos cada vez más de estar en Cristo. Permanecer en el camino original diseñado por Dios para vida eterna. Dice el versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso el tema se llama el fruto del Espíritu. No hemos llegado todavía. Y podemos ver la importancia de vivir en el Espíritu. Porque los que no tienen a Cristo andan en la carne. Viven en la carne. Tienen un deseo intenso, apasionado de complacer la carne. No le importa a Dios. Pero nosotros vivimos en el Espíritu, o nosotros debemos de vivir en el Espíritu, porque Dios nos libertó del gobierno del pecado y de la carne. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La demanda especial de Dios para tu vida entonces es
que andemos en el Espíritu, que vivamos en el Espíritu, que anulemos y cancelemos todo dominio de la carne y del pecado en nosotros y andemos en el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, usted y yo, ahora en Cristo, como nuevas criaturas, debemos de vivir en el Espíritu. Tratar de vivir en el Espíritu. Orando, ayunando, teniendo una relación personal con Dios, congregándonos, predicando, evangelizando, buscar que nuestra comunión con el Señor sea mayor cada vez más, eliminando y cancelando toda contaminación del mundo o no permitiendo no contaminarnos con el mundo. Ser un cristiano de verdad, real y verdadero. Porque a Dios nadie lo engaña. El Señor Jesucristo dijo, o eres frío o eres caliente, si no te vomitaré de mi boca. No podemos ser fríos ni calientes. Tenemos que estar realmente en un lado, conectados con Dios de manera total y completa, sin titubear, sin... se me va la palabra. Sin cabeldear, sino firmes en Cristo Jesús, andando en el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque la carne para nada aprovecha, porque la carne te aleja de Dios, porque la carne es contra la ley de Dios. Romanos capítulo 8, vuelvo y leo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Dice claro Pablo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Debemos de aprender a revisarnos cada día más, que no hayan cosas que estén conforme a la carne, sino que lo tuyo, lo mío, esté conforme al Espíritu. La palabra conforme viene del griego somorfo, que significa tomar la forma de algo. No tome la forma del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Tome todo a lo espiritual. Lea, ore, ayune, congréguese, concéntrese. Enfóquese en lo espiritual. Hay muchas distracciones en el día de hoy para el cristiano. El enemigo anda rondando, viendo cómo apartarte del camino original diseñado por Dios para vida eterna. El camino siempre, el enemigo siempre buscando introducir en tu mente pensamientos que te lleven a vivir en la carne. Dice la Biblia en Gálatas 5:22. 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Por qué dice manifiesta? Porque se dan a conocer a través de nuestras acciones. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías, y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay una condenación total y completa para el que vive en la carne, para el que está apartado de Dios. Y si usted, querido hermano en Cristo, anda en la carne todavía, elimine y cancele
todo dominio de la carne, ayune, ore, congréguese, conéctese con Dios, pídale a Dios y elimine toda influencia negativa del mundo en su vida. Todo aquello que lo lleva a actuar en la carne sea eliminado y cancelado de su vida, de la mía, de todo cristiano. Porque debemos de andar en el fruto del Espíritu. Debemos de mostrar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Son 9 frutos. Pero se dice el fruto. Esto está en tu vida cuando tú alimentas una vida espiritual. Cuando tú estás preparado porque sabes que el horario del culto es tu agenda principal. Que no la cambias por nada. Que tienes un deseo y anhelo por ir al culto, por escuchar la palabra, por cantar, por alabar, por adorar, por hablarles a otro de Cristo. Eso es una vida espiritual, libre de pecado, o en lo que más dependa tuyo, de no pecar, porque de alguna manera fallamos. El apóstol Juan dice: hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Por lo tanto, necesitamos vivir en el fruto del Espíritu. Que nuestras acciones vayan correspondientes a lo que predicamos, o a lo que hablamos, o a lo que profesamos, que es a Cristo. Y estar preparado ante el ataque del enemigo, que nos va a querer descarrilar, que nos va a querer apartar, que nos va a querer que nosotros no hagamos las cosas como debemos de hacerlo. Pero hoy el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está en tu corazón. Debemos de aprovechar lo que Dios nos ha dado de su Espíritu para que nos gobierne, para que nos dirija, para que nos instruya, para que nos guíe a mejores derroteros, a mejores estadios de vida. Pero todo está en relación a la obediencia que depositemos en nuestro Padre Celestial. Hermanos, no hay nadie como nuestro Dios, tan bello, tan hermoso, tan precioso, tan santo. Solo Él es Dios. Y seguimos con Romanos. Mire cómo dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora en Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, sí, pecados. Y el apóstol Pablo dice aquí: porque la ley del Espíritu de vida, porque lo que da Cristo es vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque el gobierno ahora lo tiene el Espíritu Santo, porque hemos nacido de nuevo, porque queremos vivir una vida espiritual, nos dejamos gobernar por Él. Le damos libertad total y completa al Espíritu Santo para que gobierne, porque estamos viviendo en el Espíritu. Porque el fruto del Espíritu se va a dar a conocer con nuestras acciones, que va a revelar que lo que llevamos por dentro es el Espíritu de Dios. Pero si pasa enojado, amargado, triste, murmurando, quejándose, vociferando, ¿dónde está el Espíritu? Y dice que es cristiano. Pero a la primerita se cae. ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la alegría? Que no importando la situación que puede estar, debemos de confiar en Dios y estar gozosos. Eso es vivir en el fruto del Espíritu. El apóstol Pablo, Santiago dice eso: gozaos y alegraos cuando os encontréis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ya va el gozo y va la paciencia, fruto del Espíritu. Esto se da a revelar en la vida de un verdadero cristiano. Gozaos y alegraos cuando os encontréis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa, dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero si alguien no tiene sabiduría, pídasela a Dios,
y Él se la va a dar en abundancia, y dice, y sin reproche. Y ahora va otro elemento de los frutos del Espíritu, pero pida con fe. Ya vimos el gozo, la paciencia y ahora vemos la fe. Pero pida con fe, no dudando en nada. Porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que son arrastradas de un lugar a otro. El que piensa recibir algo así, que ni lo piense, que ni lo piense. Debemos de andar en el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, bondad, fe. Contra tales cosas no hay nada que te juzgue, porque tus acciones revelan la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nuestras acciones van a ser justas, claras, diáfanas, transparentes, porque andamos en el fruto del Espíritu. Dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, por eso no hay que vivir en la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, fueron clavados en Él todos los pecados del mundo, toda obra de la carne tuya y mía, todo lo que representa el pecado. Él lo llevó y lo redimió a favor tuyo. Todo lo que te condenaba quedó eximido en la cruz del Calvario. Todo lo que te condenaba, Cristo lo pagó, lo redimió en la cruz del Calvario, lo redimió, porque la palabra redención significa rescatar lo que se había perdido. Él pagó un precio por ti, Él pagó un precio por mí. Por lo tanto, debemos de andar en el Espíritu. Debemos de demostrar el fruto del Espíritu. Una vida sana, limpia, pura y transparente. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del Espíritu de la muerte y del pecado. Estás libre. Y del pecado ya no debemos de pecar. Debemos de buscar agradar a Dios. Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quedamos eximidos cuando andamos en el Espíritu. Bueno, ya quedamos eximidos porque Cristo fue el que pagó en la cruz del Calvario. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Día tras día, desde que nos levantamos, buscamos pensar en Dios. Buscamos pensar en hacer aquellas cosas que son justas, claras y perfectas para gloria de Dios. Así debería ser en teoría y en hecho. Así debemos de vivir la comunidad de creyentes en el mundo entero. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, porque hay un dominio, hay un gobierno de la carne, del pecado en la vida del hombre. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, así también vosotros, Romanos 6:11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos de considerarnos muertos al pecado. Ya no somos pecadores, o ya no deberíamos de pecar. Pecamos de manera deliberada, ya no. Pecamos inconscientemente, sí. Dice la Biblia que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado. El pecado es la falta de conformidad al carácter de Dios. Dios es un Dios santo y por lo tanto debemos de andar en santidad. Considerarnos muertos al pecado y vivir en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay nada que te juzgue, porque estás entonces viviendo rectamente ante los ojos de Dios. No somos perfectos, cometemos errores, pero Dios nos va ayudando cada vez más, que estamos buscando la dirección total y completa y el gobierno del Espíritu Santo. Dice Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, no vivir en la carne. Vivir en la carne te lleva a pecar, es pecado. Así que no reine, que no gobierne el pecado. Si la carne te quiere llevar, dile que no, sujétala. Sujetémosla. Vivamos en el Espíritu. Vivamos en el Espíritu. Que el fruto del Espíritu resalte en tu vida y en la mía. Si usted y yo y toda la comunidad de creyentes en el mundo entero nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, aunque aún estamos en esta carne, pero si el Espíritu Santo gobernara, no tendría la carne dominio sobre nosotros. La mayoría de creyentes viven un conflicto porque desean de manera sincera una vida plena del Espíritu Santo, pero sus actos son contrarios. Sus actos contradicen lo que desean o lo que anhelan, porque hay un dominio de la carne, porque no han superado el vivir una vida espiritual, el llegar a vivir una vida espiritual. Pero aquel que rechaza el pecado, aquel que cada día busca la santidad, muestra que ha muerto a la carne, que ha pasado de muerte a vida. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. ¿Qué quiere usted? Vida y paz quiero, vida y paz quiero. Entonces ocupémonos del Espíritu. Un cristiano real y verdadero que rechaza el pecado y busca vivir bajo la guianza, bajo el control, bajo el gobierno del Espíritu Santo, ha pasado de muerte a vida. Así, querido hermano, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no hay forma, no hay manera. Dios es santo, su santidad no puede ser violada, no hay manera de podernos comunicar con Dios estando en pecado. Hay una muerte espiritual cuando estamos en pecado. Dios quiere que tengamos vida, y vida total y completa en el Espíritu, que vivamos una vida espiritual plena, pero esto es a través del fruto del Espíritu, porque el Espíritu se opone a las obras de la carne. El Espíritu día tras día se va a oponer a las obras de la carne. Estos pecados nos excluyen del cielo. Que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Pero ¿cuánta gente cristiana dice así y vive así? Y aún así muchos esperan llegar al cielo, porque solo se cambiaron supuestamente de religión. Están ahora en Cristo, pero viven como religiosamente. Van cuando quieren a la iglesia, oran cuando quieren. No se manifiesta el fruto del Espíritu en sus vidas. Son murmurones, son quejones. Reniegan por todo. Dicen malas palabras. Van a la iglesia de pura apariencia. Y esto no es de Dios. Un verdadero cristiano se comporta como tal, como un verdadero cristiano, lleno del fruto del Espíritu. Porque las obras de la carne solo te van a inclinar y te van a dirigir hacia el mal. La naturaleza pecaminosa solo te inclina hacia el mal. No reine pues el pecado mortal en vuestros, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Pero la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo, día tras día nos va a inclinar hacia el bien.
Y solo a través del Espíritu Santo podemos lograr manifestar en nuestras vidas el fruto del Espíritu. A través de una relación, de una comunión con el Espíritu Santo, va a crecer, se va a cultivar, va a mejorar, va a crecer el amor, el gozo, la alegría, la bondad, la mansedumbre, la fe, la paciencia, la templanza. Va a crecer, va a mejorar, no importa el problema, no importa la dificultad, vas a estar firme como una roca, pero con gozo, con alegría, en medio de cualquier turbulencia, en medio de cualquier problema. Porque ahora hay una naturaleza renovada, ya no es la misma. Ya no gobierna la carne, quien gobierna es el Espíritu. Y la evidencia del Espíritu Santo o sea, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Esa manifestación demuestra que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento ya no obedecemos a los deseos de la carne. Y lo que anhelamos es santidad, santidad y más santidad hoy, mañana y siempre, a toda hora, en todo momento, en todo lugar. Así que, hermano, si usted no está reuniendo estos requisitos, debería revisar si está entregado de verdad a Dios o no. Piense, analice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un cristiano lleno del Espíritu Santo no obedece a los deseos de la carne. Un cristiano lleno del Espíritu Santo anhela y desea santidad y más santidad. Así que hay una larga lista de las obras de la carne. Gálatas 5:19. Usted ya la sabe. La Biblia nos enseña qué debemos de evitar y lo que debemos de desear. Todo está en relación a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, antes bien debemos de ser transformados según la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis la buena voluntad, agradable y perfecta de parte de Dios. Hermano, tu vida y la mía va a reflejar el fruto del Espíritu según las acciones que tú estés teniendo. Si el Espíritu Santo gobierna, el fruto del Espíritu está ahí. Vas a tener gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, paciencia. Todo estará en ti. Porque el fruto del Espíritu es una evidencia total y completa de que somos guiados por el Espíritu Santo. Y que el pecado ya no reina en nuestros corazones. Y a partir de ese momento, si usted quiere y si usted se mantiene firme, la llenura del Espíritu Santo va a ser de manera continua. Y día tras día resaltaremos el fruto del Espíritu en todos nosotros. Espero que esta palabra haya sido de grande y poderosa bendición para su vida. Que Dios le bendiga de manera grande y poderosa. Recuerde, ha estado con usted el pastor Juan Pablo Reyes Silva, pastor de la Primera Iglesia Evangélica y Reformada. Estamos a través de Manuel TV, canal 20, aquí en Trujillo Colón, cable de la UAN. Estamos a través de Radio Trujillo, la 103.5. Gracias por haber estado con nosotros. Le bendecimos en esta hora de la mañana. Padre, gracias por esta palabra tan bella, tan hermosa, tan preciosa. Delante del trono tuyo estamos, por la gracia de Cristo. Oramos, Señor, y presentamos delante del trono tuyo la vida de cada persona que nos ha visto y que nos ha escuchado a través de la radio. Bendícela, Señor, guárdala, Señor, cuídala, Señor, protégela, Señor, provee y suple para toda necesidad. Llénalas de tu Santo Espíritu, llénalas de tu poder, llénalas de tu unción, llénalas de ti. Y ayúdalas a salir adelante en todo. Líbralas de todo mal y que el gozo tuyo, de manera permanente, esté en sus vidas. Que el fruto del Espíritu esté en cada creyente a un nivel mayor, cada vez más, y vivamos en santidad, libres de toda contaminación y libres de toda influencia del mundo y del pecado y de la carne. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no somos nada. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En tu nombre, Señor, oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Queridos hermanos y amigos, gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga de manera grande y poderosa. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios les bendiga. Amén y amén. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. Que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso. Mientras viva te alabaré, aunque mis labios quieran callar. Mira, mientras viva te alabaré. Aunque el desierto me